El coaching es un estimulante de la autoevaluación y lo vamos a comprobar alrededor de esta ponencia que esperamos sea de totalmente de su agrado. Eran los años 1950 y como podemos apreciar en esa imagen de la revista Life, esa era la calle real de Sabana Grande, Caracas. Esto es la ermita, miren los tipos de transporte que habían llegando, las calles, la iglesia emblemática de la ciudad de San Cristóbal, esto es en los años 50. Y es que en 1925 ya existía la carretera trasandina, la Panamericana data de 1935. Para 1945 existían marcas como Polar, Savoy, Montana, Pampero, Cacique, Diablitos. Venezuela en el 50 era el quinto productor de café en el mundo. Ya en el 52 se colocó la primera piedra en la ciudad de Puerto Ordaz, que como ustedes saben es una ciudad planificada. Para 1953, que se crea la Universidad de André Bello, ya existían la Central de Venezuela, la Universidad del Zulia, la Universidad de los Andes, la Universidad de Carabobo y la Universidad Santa María. Para tener una referencia de la internacionalidad de Venezuela, Cristian Dor hizo una gira con modelo francesa para Venezuela en 1954. En 1958, Venezuela figuraba entre los primeros 5 países productores de hierro y de oro. En 1958 ya funcionaban los principales hospitales del país que funcionan hoy en día. Y para tener una referencia de nuestra extracción petrolera, la producción era de 2.596.763 barriles diarios para 1950. Y en esa época, mi padre, que es nacido en 1930, andaba por las calles de toda Venezuela. Él con sus compañeros músicos se paraban a pedir la cola. Y esta cola, que es la expresión en Venezuela de solicitar que lo lleven a uno, que lo transporten, que lo acarreen, simplemente se paraban y le preguntaban al transportista que pasaban. Ahí pueden ver los modelos de transporte que habían para esas fechas. Entonces le decían, señor, ¿usted para dónde va? Le decían al chofer. Y el chofer les contestaba, nosotros vamos para tal parte, amigo, nosotros también. Entonces ellos se montaban y paseaban por toda Venezuela, llegando a diferentes partes con su música. Y con esa música estaban en Acarigua, estaban en Los Teques, estaban en Maracaibo, estaban en Cabimas, estaban en Barquisimeto, estaban en Mérida, estaban en Valencia, estaban en Maracay, estaban en Coro, le daban la vuelta a Venezuela. ¿Y cuánto duraban en ellos, en esos sitios? Bueno, iba a depender de si todavía había chance de tener música, si había un tutor que los acompañara y los patrocinara, si se equivocaban y cometían algún delito o algún resbalón, pues entonces conseguían consejeros, tutores, asesores, consultores, como vemos en estas imágenes. Podía ser el cantinero, podía ser el párroco del pueblo, podía ser un policía de tránsito, podía ser una de las chicas meseras, cualquiera de ellos se podía convertir en consejeros, tutores, asesores o consultores. Pero mi papá no recibió coaching. ¿Pero por qué mi papá no recibió coaching en su expresión actual? Conocemos porque el coaching data de 1992 con el señor John Whitmore. Whitmore escribió un libro, El método para mejorar el rendimiento de las personas, y sencillamente se trata de que el rendimiento no solamente era en el aspecto corporal, sino también tenía influencia alta el aspecto mental. Sus primeros trabajos fueron con el deporte y entonces se empezó a asociar cómo la parte mental era clave en el. De acuerdo a mi formación, que es en International Schools of Coaching, TISOC, el coaching es un proceso de acompañamiento y apoyo en una relación de un coach y un coachee. Coach es quien presta el servicio y coachee es quien lo recibe. ¿Qué hace el coach? Integra herramientas lingüísticas, emocionales y corporales cuya combinación produce una comunicación muy efectiva. Entonces, a través de herramientas lingüísticas, emocionales y corporales, a través de la combinación de esas tres técnicas producen una gran comunicación que es efectiva. El coach acompaña y apoya a un coachee.
¿Por qué la International Coach School of Coaching dice que es clave este acompañamiento? Porque se fundamenta en dos principios básicos. El primero es que todo debe tener un propósito, todo debe tener un objetivo, todo debe tener una finalidad. Y segundo, la acción. Entonces, si ese objetivo no está acompañado de una acción, pues no tiene ninguna razón de ser. Y esa acción es un conjunto de actos tendientes a alcanzar más y mejores resultados. ¿Cómo funciona el coach? El coach pregunta, escucha y a través de las herramientas lingüísticas, emocionales y corporales que estuvimos conversando, atiende tanto rendimientos negativos como rendimientos positivos. ¿Qué tipo de rendimientos negativos se ocurren tradicionalmente? Problemas, preocupaciones y situaciones que inquietan. Pero el coach se concentra más en los rendimientos positivos. Se dice que más del 70% es para potencializar, para mejorar, para establecer nuevos cambios, para desarrollar carreras, para incorporarse a nuevos proyectos. Entonces el coach sí atiende rendimientos negativos, pero la mayoría de sus trabajos tiene que ver con rendimiento positivo, apuntar. ¿Qué hace el coaching entonces? Si leemos ahí la lámina de la izquierda de abajo hacia arriba, primero explora con ese método de preguntas, clarifica para que las cosas queden suficientemente transparentes y acompaña en ese proceso. ¿Cómo lo asociamos con la autoevaluación? Bueno, si consideramos que la autoevaluación es la revisión que yo hago de mi situación, la revisión que yo hago de mis fortalezas, el reconocimiento que yo hago de mis debilidades, entonces yo lo que busco al evaluarme o al autoevaluarme, busco valorarlo y busco mejorar. Por lo tanto, el coaching a la larga te conduce a la autoevaluación porque te va involucrando en una razón de ser de que yo tengo que mejorar. ¿Cuáles son los 5 pasos resumen de la conversación del coaching? Lo primero es el asunto, ¿de qué quieres hablar? Quiere decir que el coachee, la persona que recibe el coaching, es quien se expresa y entonces dice el tema de que se quiere conversar. El objetivo, ¿qué quieres sacar de esta conversación? Por lo tanto, tenemos que buscar una finalidad. La realidad, mirémonos qué está pasando en la realidad, qué es lo que ocurre. Las opciones, qué podríamos hacer para hacer mejorar y el compromiso, qué vas a hacer. ¿Se les parece la autoevaluación? Sí, en autoevaluación yo tengo que decir sobre qué me voy a autoevaluar. Yo soy el que pongo mis estándares y el que he puesto mi camino y mi ruta. ¿Qué quiero sacar con eso? Tengo que tener una finalidad con esa autoevaluación. Tengo que ver lo que está pasando en la realidad. Tiene que ser una autoevaluación sincera, objetiva. ¿Qué podría hacer yo para mejorar después de esa autoevaluación? Bueno, habrán diferentes alternativas. Y por último, yo tengo que comprometerme al hacer autoevaluación con qué quiero mejorar. Por lo tanto, podremos afirmar que el coaching es un estimulante de la autoevaluación. No hay ninguna duda, un buen coach va a buscar que las personas se autoevalúen y esa autoevaluación va a tender a la mejora. Pero con respecto a la historia de mi papá, la cosa no quedó allí. Ella tomó un Eurobús, se enteró de que mi papá estaba en Ciudad Bolívar y llegó allá en el año 1956 y sin ningún cuento de tutorías, ni consejerías, ni asesorías, ni de coaching, le dijo, epa, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos casamos o qué hacemos? Entonces de ahí nació la familia Vázquez González. Muchísimas gracias, esperemos haya sido de su agrado.